hablo de la Pollería Valencia y le mando un saludo a la Met Española. Valencia es una de las ciudades más grandes, antiguas e importantes de España, y desde mis ojos una de las más bonitas también. Fundada por los romanos en el año 138 a.C., tiene una población de más de 800,000 habitantes y está situada a orillas del mar Mediterráneo. Posee bellas playas y en el mismo centro de la ciudad es visitada durante todo el verano por gran cantidad de turistas. Valencia es una de las principales ciudades del arco mediterráneo. Posee un casco antiguo de los mayores de Europa y en cada una de sus piedras evidencia el noble pasado de la que fue capital económica y cultural del Mediterráneo durante los siglos XIV y XV. Fundada por los romanos en el año 138 a.C., invadida después por los visigodos y más tarde por los musulmanes, lo que la convirtieron en un esplendoroso centro económico y cultural. Liberada de la subyugación mora por el Cid Campeador, que ya todos conocemos, aunque no sería hasta el año 1238 cuando el rey aragonés Jaime I la reconquistaría definitivamente, fundando el Reino de Valencia, que incorporaría a su corona. Valencia está ubicada a orillas del río Turia, en medio de la llanura aluvial Lorta, y nos permite disfrutar de templados inviernos y cálidos veranos para disfrutar también de sus soleadas playas de blanca arena, lo que la convierten en un epicentro de gran área turística. ¿Sabías que la mayor parte de las playas de Valencia poseen un dispositivo de acceso para minusválidos? Esto les da a esta comunidad la posibilidad de disfrutar un baño en las cálidas aguas mediterráneas. Valencia es famosa en todo el mundo gracias a la paella. Y también la ciudad de Valencia es una ciudad con uno de los puertos más grandes de toda España. El puerto industrial es el más grande del Mediterráneo español, detrás del puerto de Algeciras. Y he de decir que para mí Valencia tiene un encanto especial. Desde que salí de la terminal de trenes y la descubrí con sus cielos, sus calles y su encanto particular, con ese aire marino pero a la vez urbano, he de decir y confesar que me enamoré un poco de Valencia, que sentí una conexión que no es tan fácil de sentir con otras ciudades, que incluso podrían decirse son más místicas, pero de verdad yo sentí una conexión fuerte y especial con Valencia y desde ahora es una de las ciudades favoritas en el listado de las pocas ciudades que he visitado fuera de México. ¿Y qué es lo que debes visitar en Valencia y no te puedes perder? Pues Ciudad de las Artes y las Ciencias, Mercado Central de Valencia, La Lonja de Seda, Oceanographic Valencia, Catedral de Valencia, Biopar Valencia, Torres de Serrano, Instituto Valenciano del Arte Moderno, Museo de la Ciencia, Les Arts, Playa de la Malvarrosa, instalaciones del Jardín del Tour, y cientos de sitios más, pero como no tenemos tiempo en este video, ni tampoco tuve ni tiempo ni dinero para disfrutar de todos ellos, vamos a empezar con el Mercado Central de Valencia, que es el mayor mercado de productos frescos de Europa. Lamentablemente lo visité casi cuando estaba a punto de cerrar, pero aún así me pude percatar de toda la variedad y calidad de la cocina que encontramos en este hermoso y enorme mercado con más de 8,000 metros cuadrados. Todo está repleto de alusiones decorativas a los productos de la huerta y los jardines de Valencia. Su estructura está formada por columnas de hierro que recuerdan a la Torre Eiffel, azulejo y vidrieras. La verdad es que está precioso. Y esto también lo convierte en un atractivo no solo por el mercado en sí, sino por el atractivo arquitectónico que este mercado tiene. No puedes dejar de visitarlo y de comer aunque sea alguito. Yo la verdad es que solo me compré un bocata porque, como les digo, ya todo estaba cerrando, pero había miles de cosas que me quería comer. Entonces, en este mercado, que yo creo que siempre el mercado nos dice mucho del sitio al que visitamos, hay mucha vida, mucha alegría, muchos colores, muchos aromas,
muchos sabores y mucho salivar, casi como lo estoy haciendo ahora. Y por cierto, también puedes comprar tus souvenirs ahí para llevárselos a tu familia. La verdad es que los precios creo que estaban bien y la comida olía delicioso, pero ya casi todos estaban cerrando. Así que por eso las imágenes pues no son tan vivas como podrían ser en un día o más bien en un horario donde todo estuviera abierto. El mercado abre de 7:30 a 3 de la tarde. ¡Ahí está el bocata que me compré! ¡Qué rico! Ah, y tienen una altavoz como el del aeropuerto que te dice: señores clientes, ya lárguese de aquí. Señores clientes, Y he aquí el motivo por el que decidí cambiar de rumbo y dirigirme a Valencia, porque en un principio estaba pensando ir a Santiago, pero quise aprovechar que este año, por única ocasión en la historia de las fallas, fueron en septiembre en lugar de marzo. Aunque algunos de los ciudadanos valencianos dicen e insisten en que estas fallas, además de particulares, fueron tristes, para mí la verdad es que fue un espectáculo y me encontraba muy emocionada de verlas por primera vez. Y ningún video ni fotografía describe ni puede realmente relatar la belleza que tienen estas esculturas vivientes. Así que el próximo año visiten Valencia en tiempo de fallas. ¿Y qué si te dijera que Valencia cuenta con su propia Capilla Sixtina? Así es, la parroquia de San Nicolás es una de las joyas pictóricas y arquitectónicas que podrás ver a lo largo de tu visita en Valencia. Se encuentra en la calle de Caballeros, que es la frontera que separa los barrios del Carme y el Mercat, y es de verdad una auténtica exquisitez. Y si piensas que exagero, prepárate para ver lo siguiente. La entrada al recinto tiene un costo de 8 euros para personas adultas, sin ningún descuento que no sean maestros mayores de 65 años, y puedes descargar una audioguía a través de un código QR que te dan al entrar al recinto. Hola, buenas. Si quieren pueden escanear el código QR para acceder a la audioguía. Ok. Hasta luego. La iglesia comenzó su construcción en el siglo XIII, englobándose en las denominadas primeras parroquias cristianas, levantadas por el rey Jaime I al llegar a Valencia en 1238. Se dice que es uno de los mejores ejemplos de convivencia, porque es un templo que mezcla la estructura gótica del siglo XV con la decoración barroca del siglo XVII. La primera reforma tuvo lugar entre 1419 y 1455, por iniciativa de la famosa familia Borgia, o sea, los Borja, en este estilo gótico de principios del siglo XV. Su verdadero nombre es Parroquia de San Nicolás de Bari y San Pedro Mártir, aunque todo mundo la conoce solamente por San Nicolás. El primero fue obispo de Mira, en Turquía, y se le conoce por el apelativo de Bari porque tras el avance del Imperio Romano de Oriente fueron llevados sus restos a la ciudad de Bari, no porque fuera originario de ahí. San Pedro Mártir no es el apóstol, sino un mártir del siglo XIII de Verona, y eso también genera cierta confusión. Todo el mundo cree que es a San Pedro el apóstol, pero no, este es a San Pedro Mártir. Es considerada la Capilla Sixtina de Valencia y es monumento nacional desde 1981. Y de hecho, la recuperación de los frescos ha contado con el asesoramiento de Gianluca Colalucci, director de la última restauración de la Capilla Sixtina. Y lo que estás viendo ahora es la preciosa Plaza de la Virgen.
situada en pleno centro histórico de la ciudad, que acoge en ella a la catedral, la Basílica de la Virgen de los Desamparados y el Palacio de la Generalitat Valenciana. Su fuente representa el río Túria. Y después de comer una paella en esos restaurantes trampa de turistas, nos trasladamos a probar la típica y deliciosa horchata, pero nos impidieron seguir grabando, así que no tengo muchas imágenes. Alguien, que no voy a decir quién es, grababa videos cuando a mí se me acababa la batería y después esos videos se perdieron. Pero lo que vieron ahí fue la bonita Plaza de Toros de Valencia y la Gare du Nord. Ah, no, eso es en París. Esto es la Estación del Norte. La verdad que el sistema de transporte valenciano es un sistema de primer mundo y me gustó mucho más que el de Madrid mismo. Así que incluso me atreví a subirme en un autobús, que la verdad no soy muy de autobuses yo. En México no, pero ni siquiera en el extranjero. Pero en Valencia me parecieron increíbles. Si eres un ñoño como yo, no te puedes perder la visita al Instituto Valenciano de Arte Moderno. Encontrarás exposiciones temporales y también las exposiciones de siempre. A mí, la verdad, sí me gustó. Y estás a punto de presenciar nuestro momento más chusco y al mismo tiempo vergonzoso de todo el viaje. ¿Está bien mojadita, Ofe? Se le nota, ¿verdad? Que trae ganas. Mira, mi chica, cuéntame, ¿qué les apetece comer el día de hoy? De agua, ¿no? ¿Les apetece comer, cariño? No, no hay de agua, todos de pan así. No, cariño, también tenemos helado. Ah, pues de helado. Sí, helado. ¿Quieres un heladito, mi vida? ¿Te gusta más chupar que morder? Mira, mi chica, les explico cómo funciona, ¿vale? Como en la vida real, primero se paga y después se disfruta, ¿vale? Así que cuánto, una para cada una. Sí. Sí, mira, chica. Serán 8,60, ¿vale, cariño? Y te chorreo, como tú. ¿Sois qué, hermanas, chicas? Sí, casi. Casi, hermano. Ah, ¿eres su madre? Ah, cariño, qué madre tan joven. La chica se cuida. Fue muy precoz, por eso se le nota que... Te cuidas el... Moderado. Ah, cariño, yo pensé que eras más atrevida. Pero fuerte. Agárramela bien fuerte, corazón. A ver, dale una mordidita. ¿Pero te gusta intenso o moderado? Intenso. Ah, como yo. No, saliste lo contrario a tu madre, ¿no? Mira, mira. Agárramela bien fuerte, corazón. Y a comerle en público, chicas, como en México. A mí me quedó grande, ¿eh? A pesar de las circunstancias, me pareció que Valencia seguía conservando este ambiente festivo de fallas, aunque no fuera marzo, aunque lloviera, aunque todo. Sí. Que con el camión o el metro, ¡adiós! Creo que a Valencia hay que caminarla para disfrutarla más de lo que ya se le disfruta. Y de repente pasar por algún bar, tomarte una cañita o simplemente sentarte en algún sitio y mirar, solo mirar. Valencia es así. Algo que quiero destacar ampliamente es el sistema de transporte público de Valencia. Te puedes mover por metro, autobús, tranvía y también por bicicleta a través del Valenbici. Para trayectos fuera de la ciudad, pues está el tren, pero la verdad es que nada es difícil con el transporte en Valencia. ¿Escuchaste Madrid? Es muy amigable y además cuenta con las tarjetas combinadas. ¿Escuchaste Madrid? Tarjetas combinadas. Y eso lo hace muy fácil para los turistas. La verdad es que quedé encantada y agradecida. Y el personal, muy amable, al menos en esta estación, donde yo ya iba bastante estresada con todo lo que estaba sucediendo. Y estas 3 personitas que estaban ahí, les quiero agradecer enormemente porque fueron pacientes, nos explicaron todo y casi nos llevaron de la mano hasta donde nos teníamos que ir para ir a la playa. Al maravilloso transporte público de Valencia, llegué al barrio de la Malvarrosa para visitar la playa del mismo nombre.
y aunque no era el mejor de los días para ir a la playa, porque incluso había bandera amarilla, la verdad es que quería quitarme este mito sobre que todas las playas del Mediterráneo son frías y que además la arena no es suave. Y el objetivo se logró. La playa de Malvarrosa y este barrio deben su nombre a que un botánico francés compró los terrenos del Cabanial y los convirtió en una plantación de malvarrosas para crear aceites esenciales. En ese entonces, un trabajo pionero en España, y es por eso que este barrio y la playa lleva ese nombre. La playa de la Malvarrosa es de arena fina y dorada y presenta un aspecto muy animado tanto en la propia playa como por la cantidad de servicios que ofrece, aunque en esta ocasión, insisto, no era el mejor día ni el mejor momento. Vean nada más las nubes que había. Y aunque nos llovió un poco, la verdad es que sí logré meterme al mar y disfrutar de esta playa. Y después salir corriendo como loca porque me estaba mojando. Pero me gustó. Y a pesar del mal tiempo, la verdad es que me dio emoción pensar que yo, con mis ojitos jalapeños, estaba allí, en esa playa, que en algún momento pintó Sorolla y que ahora yo observaba con toda claridad. Así que no dejen de visitarla, pero eso sí, con buen tiempo. Y como no hay plazo que no se cumpla, se llegó el momento de decirle adiós a Valencia, o más bien un hasta luego, no sin antes sentir una pequeña punzadita en el corazón, pero dejar abierta esta promesa personal de volver, de disfrutarla, de poder asistir a casi todos aquellos lugares que no pude asistir, de mirarla y esta vez sí gozar de las fallas en marzo, de vivir una mascletá, porque esta pandemia, además de dejarnos tristezas y enfermedad, también nos dejó promesas. Y esta vez hago una promesa: volveré a Valencia, volveré en las fallas, volveré y seré feliz aquí.